La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Recuerde que este es el lema de nuestro estudio bíblico, de nuestro podcast, y le rogamos que lo tenga siempre presente, porque debe ser solo la Escritura lo que usted consulte, lo que usted escuche, lo que usted analice para llegar a la verdad. Y no olvide que este podcast, como ningún otro, reemplaza a la iglesia. Usted necesita una comunidad que crea lo mismo y que sepa lo mismo, para adorar juntos al Señor nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Así que busque celosamente una iglesia con salud bíblica para que pueda usted ser edificado. Ahora, encomendémonos al Señor para que Él nos ayude, como siempre lo hacemos antes de nuestro estudio bíblico. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, nosotros como lectores y como expositores de tu bendita palabra, y también rogamos que el Santo Espíritu obre en las mentes y en el corazón de quienes llegan a este estudio bíblico, quienes lo abordan con seriedad, con responsabilidad, y por favor trae a muchos otros para que encuentren el Evangelio, la luz del Evangelio, el poder del Evangelio, para que Cristo sea exaltado, para que tú seas glorificado y para que muchas vidas sean edificadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. En este pasaje de la Escritura hay dos personajes obviamente principalísimos: el César y Dios. Algunos de ustedes tal vez hubieran querido que yo hubiera dicho Dios y el César, pero quiero ser como un poquito coherente con la narrativa del pasaje. Aquí los emisarios del Sanedrín pasaron al ataque, sobornaron a unos para que fueran a hacerle una pregunta a Jesús, pretendiendo que era algo que les preocupaba. Y la impresión que deberían dar no era otra de que preguntaban sinceramente. Es importante que nosotros entendamos de qué se trataba exactamente este asunto. Aparentemente sencillo, pero en verdad crucial. El tributo al César, esto es importante. El tributo al César era un impuesto de 1 denario por cabeza que tenían que pagar todos los varones de una edad entre 14 y 65 años y todas las mujeres en edades de 12 a 65.
simplemente por el privilegio de existir. Esto me suena parecido a algunas cosas que vivimos hoy. Este tributo era una cuestión polémica entre los judíos y ya había sido causa de más de una rebelión, y rebeliones sangrientas. No era una mera cuestión económica, sino que se consideraba como una imposición ofensiva, abusiva, opresiva respecto de sus convicciones religiosas. Los judíos fanáticos pretendían que no tenían más rey que a Dios y por tanto era contra su religión el pagar tributo al César. Era una cuestión religiosa por la que muchos estaban dispuestos a morir. Todo esto nos ayuda a comprender la importancia, la trascendencia y la profundidad de la situación que se expone en el pasaje leído. Ya se comprende que los emisarios querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Si decía que no se debía pagar tributo al César, le denunciarían inmediatamente al gobernador Poncio Pilato, lo que conduciría a su arresto tan seguro como que el día sigue a la noche. Y si decía que estaba bien que se pagara el tributo, muchos de sus presuntos seguidores, especialmente los galileos, se pondrían en contra suya. Jesús les contestó en sus propios términos. Les pidió que le enseñaran un denario del tributo, la moneda con que se pagaba el impuesto. En el mundo antiguo, la señal de autoridad suprema era poder acuñar una moneda. Por ejemplo, los macabeos sacaron su propia moneda en cuanto liberaron a Jerusalén de los sirios. Más aún, se reconocía universalmente que el que acuñara moneda tenía derecho a cobrar impuestos. Si un hombre tenía derecho a poner su imagen y nombre en la moneda, ipso facto tenía derecho a imponer un tributo. Así que Jesús realmente dijo fue lo siguiente: si aceptáis y usáis la moneda del César, estáis obligados a aceptar su derecho a cobrar impuesto. Estaba diciendo el Señor Jesucristo, si ustedes tienen estas monedas y ustedes las utilizan, si tienen estas monedas con la efigie y las glorias del César, pues están obligados a aceptar su derecho de cobrar impuestos. No se les haga raro. Pero dijo además, hay un área de la vida en la que la autoridad del César no tiene vigencia, porque pertenece única y exclusivamente a Dios. Quiero traer a colación unas palabras del famoso literato Calderón de la Barca, quien dijo, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Por otra parte, es necesario que caigamos en la cuenta de que Dios acuñó su propia moneda, por decirlo así. Desde el momento mismo en que creó al ser humano, los creó a su imagen y semejanza para que fueran sus corregentes en la creación. Dios puso su imagen en nosotros. El tributo del alma humana le pertenece a Dios. Por eso el salmista con mucha frecuencia expresa, alaba, alma mía, a Jehová. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó que el alma, que es lo mismo que el espíritu del ser humano, está presta a alabar a Dios, a servirlo, a acatarlo, a consagrarse, pero no nuestra carne, la cual es débil. Nosotros somos la moneda de Dios y nosotros somos su tributo. Y también estamos en la obligación de rendirle tributo. Si una persona vive en un estado y goza de todos sus derechos, no puede descargarse de sus responsabilidades. Cuanto mejores cristianos seamos, mejores ciudadanos seremos. Una de las tragedias de la vida moderna es que los cristianos se resisten a asumir su parte en el gobierno de su país. Algunos satanizaron completamente la política. Si los cristianos abandonamos nuestras responsabilidades sociales y cívicas y dejamos la tarea de gobernar en las manos de los políticos inconversos, además materialistas, no podemos luego justificar nuestras críticas de lo que se hace mal o de lo que no se hace. Pero en cualquier caso, está claro
que en la vida de los cristianos es Dios y no el Estado el que tiene la última palabra. Pedro y los apóstoles le dijeron al Sanedrín, escúchelo de las mismas sagradas escrituras. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La conciencia, mis queridos seguidores, debe ser más clara que la de las leyes hechas por los hombres. El cristiano es al mismo tiempo servidor y conciencia del Estado. Precisamente por ser el mejor ciudadano, el cristiano se negará a hacer todo lo que no puede hacer un cristiano ciudadano. En su vida temerá a Dios y honrará al Rey. Eso es lo que dice la palabra. Escúchelo usted mismo. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para resumir lo estudiado hasta aquí, digamos lo siguiente. Número 1. Los que son muy astutos en sus designios contra Cristo y su evangelio no pueden ocultarlo. De una u otra manera lo dejan ver. Segundo, Jesucristo no dio respuesta directa, pero les respondió con una reprensión por ofrecer imponerse sobre él. Y no pudieron hallar nada con que incitar al gobernador o al pueblo en su contra. Tercero, la sabiduría que es de lo alto dirigirá a todos los que enseñan verdaderamente el camino de Dios para que eviten las trampas tendidas contra ellos por los hombres impíos. Siempre debemos esperar que nos pongan tropiezo y zancadilla en nuestro ministerio, en nuestro testimonio, en nuestra vida de servicio a Cristo y a los demás. Cuarto, y enseñarán nuestro deber a Dios, a nuestros gobernantes y a todos los hombres tan claramente que los opositores no tendrán nada malo que decir de nosotros. Queridos seguidores, queridos cristianos que me escuchan, es nuestro deber decirle a los políticos del país, a los estadistas, a los legisladores, a los magistrados, en todos los niveles, en el nivel municipal, departamental, en todos los niveles, aún en los corregimientos, en las inspecciones de policía. Debemos decirles a los funcionarios, a las autoridades, que necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio. Ellos necesitan oír eso. Y tenemos que tomar valor y decírselo, de la manera más culta, de la manera más caballerosa, pero sin temor y claramente. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ustedes han escuchado en el pasaje de Lucas que estamos estudiando que los fariseos no pudieron encontrar nada de qué acusar a Cristo ante el gobernador romano, ni tampoco para soliviantar al pueblo para que lo rechazara, lo repudiara y pues también lo sacrificara. Lo mismo debe ser con nosotros. Nuestro comportamiento, nuestra buena manera de vivir debe ser nuestro escudo. Debe ser el asunto que impida que los inconversos tengan de qué acusarnos. Que si lo hacen mentirosamente, que si lo hacen maliciosamente, pues lo mismo hicieron con Cristo. Pero que no demos causa para que ellos tengan algo que decir de nosotros en cuanto al mal comportamiento. Esa es nuestra mejor arma. Y eso nos da la autoridad para poderles decir, ustedes necesitan arrepentirse. Los cristianos tenemos que tener un estilo de vida que sea una enseñanza, un referente permanente, una luz permanente, para que los hombres puedan ver una manera correcta, constructiva, bendita de vivir. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro nos sigue diciendo e insistiendo en el hecho de que
Además de comportamiento, debemos tener buena conciencia, es decir, el asunto no es meramente externo. Ahora nuestras actitudes y nuestras acciones deben ser visibles, pero deben ser nacidas en el interior de una conciencia correcta, de una conciencia sana, de una conciencia libre. ¿Para qué? Para que ellos se avergüencen de maltratar personas que son correctas, no solamente en su parte externa, sino también en su parte interna. La santidad del cristiano es integral. La santidad del cristiano es visible, pero también es interna. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. En lo que acabamos de escuchar, nosotros podemos ver otra pregunta capciosa, y esta vez de parte de la secta de los saduceos. Cuando los emisarios del Sanedrín agotaron sus tretas, aparecieron en la escena los saduceos. Su pregunta dependía de 2 cosas, o tenía origen en 2 cosas. La primera era la ley levítica. Escuchen ustedes lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Según esta ley, cuando un casado moría sin dejar hijos, su hermano se tenía que casar con la viuda y el hijo que tuvieran se consideraría descendiente legal del primer marido, o sea, del difunto. No es probable que esa ley se aplicara en tiempo de Jesús, pero formaba parte de las leyes mosaicas y los saduceos la consideraban vigente. Como es obvio, la pregunta tenía que ver con las creencias de los saduceos. A veces se los nombra con los fariseos, muchos textos dicen los saduceos y fariseos, pero eran diametralmente opuestos en sus creencias. Los fariseos eran una denominación exclusivamente religiosa, es decir, no tenían ambiciones políticas y se conformaban con cualquier gobierno que les permitiera cumplir la ley tradicional. Los saduceos eran pocos, pero eran ricos e influyentes. Los sacerdotes y los aristócratas eran casi todos saduceos. Eran la clase que estaba en el gobierno. Eran colaboracionistas con los romanos porque querían conservar su riqueza y su posición y su influencia. Otra cosa para tener en cuenta: los fariseos aceptaban las escrituras del Antiguo Testamento y la tradición de los antepasados, que incluía miles de reglas y normas que se habían transmitido oralmente, tales como las leyes referentes al sábado y a las abluciones. Los saduceos
no aceptaban más que la ley escrita del Antiguo Testamento y especialmente el Pentateuco o la Torá, la ley, a la que daban más importancia que a los profetas y demás escritos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en ángeles y en espíritus. Los saduceos no creían en ninguna de estas cosas. Hechos capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos creían en la predestinación, es decir, que la vida humana estaba planificada y ordenada por Dios. Los saduceos creían en el libre albedrío. Los fariseos creían en la venida del Mesías y le esperaban, pero los saduceos no, porque habrían perturbado sus vidas y los planes materialistas en que ellos estaban sumergidos. Los saduceos pues vinieron con la pregunta de los 7 hermanos que habían estado casados con la misma mujer y que de cuál de ellos sería la esposa en la resurrección, pretendiendo ridiculizar la fe en la resurrección. No era otro el propósito de ellos. La respuesta de Jesús, y esto es muy importante, tiene un valor permanente. Dijo que el cielo no es como la tierra, que la vida futura será diferente de la actual, porque nosotros seremos absolutamente diferentes. Nos ahorraríamos muchas discusiones inútiles y aún disgustos si dejáramos de especular acerca de la vida futura y dejáramos esas cuestiones al amor de Dios. Jesús fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos que los tiempos y las sazones de los tiempos estaban solo en la potestad del Padre. Jesús fue en este diálogo con los saduceos aún más lejos. Como hemos dicho, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo y decían que es que no se nos enseña en las Escrituras y que tampoco se nos enseña en la ley de Moisés. Hasta entonces, ningún fariseo había podido argumentar contra ellos, pero Jesús los hizo callar. Les citó el pasaje de la zarza ardiendo en el que el mismo Moisés oyó que el Señor le decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso lo encuentran ustedes en Éxodo 3 del 1 al 6. Lo que quiere decir que Dios le está diciendo a Moisés: estos personajes que yo te nombro, Abraham, Isaac y Jacob, no están muertos. No van a quedar en sus sepulcros para siempre. Los vas a ver en otra ocasión. Yo, dice el Señor, o mejor dicho, lo que quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos para siempre, porque Dios rubrica esta enseñanza diciendo: no es Dios de muertos, sino de vivos. No nos sorprende que la respuesta de Jesús arrancara un grito de aprobación de los escribas que estaban escuchando. Jesús había contestado a los saduceos usando su misma suprema autoridad, la Torá, el Pentateuco. Jesús usaba argumentos que sus interlocutores podían comprender y aceptar, porque los saduceos eran ampliamente conocedores de la Torá. Les hablaba en su propio lenguaje y por eso la gente de su tiempo le oía de buena gana, porque le podían entender. Jesús no satisface la curiosidad acerca de cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo. Miren lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces les decía que Jesús no se ocupa de dar estos detalles de cómo va a ser, cómo van a resucitar, con qué cuerpo, en qué edad, como especulamos muchas veces nosotros hoy en día. Pero Jesucristo da el fundamento firme y fiel de nuestra confesión en los credos históricos. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Entonces, no olvidemos, corriente es que los que conciben el saboteo de la verdad de Dios, la carguen, la verdad de Dios, con dificultades. Le pongan trabas, le pongan palos en la rueda, estén estorbando. Pero recuerden también que en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, a partir del versículo 18, dice que la ira de Dios se manifiesta contra todos aquellos que se oponen a la verdad con pecado, con injusticia, con mentira. Nos equivocamos, escúchenme bien, nos equivocamos y dañamos la verdad de Cristo
cuando formamos nuestras ideas del mundo de los espíritus por el mundo de los sentidos, es decir, por lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que probamos. Hay más mundos que el mundo visible actual y el mundo invisible futuro. Que todos comparen este mundo y ese mundo y den preferencia en sus pensamientos e intereses al que los merezca. Nada podemos hacer frente a los apetitos y anhelos personales, ni tampoco frente a la comezón de oír. Los creyentes tendremos la resurrección de los muertos. Esa es la resurrección bendita. No podemos expresar ni concebir cuál será el estado dichoso de los habitantes de este mundo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quienes entran en el gozo de su Señor están totalmente absorbidos, absolutamente con eso. Están absortos, están sumergidos en esta esperanza. Cuando sea perfecta la santidad, no habrá ocasión para las previsiones contra el pecado. Cuando Dios se dice Dios de los patriarcas, quiere decir que fue el Dios absolutamente suficiente para ellos, como lo es absolutamente para nosotros. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Consideremos asimismo el excelente galardón de los patriarcas. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios nunca los galardonó a los patriarcas en este mundo. Lo del escudo y lo del galardón no sucedió mientras ellos vivían. Por tanto, debe haber otra vida en que Él, Dios nuestro Señor, hará eso por ellos. Será escudo y galardón. Habrá otra vida en la cual cumplirá completamente esa promesa. Así que nosotros debemos depositar nuestra fe en Dios basados en el testimonio de Dios mismo en su palabra. Por eso es decisivo y fundamental que usted no olvide jamás que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, es soplada por Dios, es inspirada por Dios en su totalidad, con un propósito, como un recurso inigualable, fantástico, que arroja un resultado. El creyente enteramente preparado para toda buena obra. Y no se diga de lo que nos espera. Es algo asombroso. Qué bueno que pudiéramos compartir con muchos colombianos esta esperanza y este gozo. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 39 al 47. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En este pasaje nosotros podríamos pintar un cuadro en que los escribas quedan sin palabras. Los escribas elogiaron la respuesta de Cristo a los saduceos sobre la resurrección, pero fueron silenciados por una pregunta sobre el Mesías. Cristo como Dios era el Señor de David, pero Cristo como hombre era hijo de David, es decir, descendiente directo de David.
Los escribas recibieron el juicio más severo por engañar a las viudas pobres y por abusar de la religión, en particular de la oración, que usaban como pretexto para ejecutar planes impíos y mundanos. La piedad fingida es doble pecado. Entonces, roguemos a Dios que nos impida el orgullo, la ambición, la codicia y toda cosa mala, y que nos enseñe a buscar ese honor que solo viene de Él, esa rectitud que solo viene de Él, esa justicia que solo viene de Él. Vale la pena estudiar por separado este breve pasaje porque es difícil de entender. El título más popular del Mesías era Hijo de David. Así llamó a Jesús el ciego de Jericó. ¿Lo recuerdan? Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 38 y 39. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y también la multitud que presenció su entrada en Jerusalén, su entrada triunfal, lo llamó de esta manera. Escúchenlo. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sin embargo, aquí parece que Jesús pone en duda la validez de tal título. La cita está tomada del Salmo 110:1, que es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Muchos salmos se atribuían a David, y este se suponía que hablaba del Mesías. En él, el rey David dice que oyó que Dios le decía a su ungido, el Mesías, que se sentara a su diestra hasta que todos sus enemigos estuvieran a sus pies. Y en él, el rey David llama al Mesías mi Señor. ¿Cómo puede ser a la vez hijo y Señor de David? Esto es importante. Jesús hace aquí lo mismo que en otras ocasiones: corregir la idea popular acerca del Mesías como el rey conquistador que haría del pueblo de Israel el más poderoso de la tierra e iniciaría la Edad de Oro, idea que estaba inexplicablemente unida al título de Hijo de David. Es que, mis queridos seguidores, el Evangelio debe ser estudiado, escuchado, creído en base a las Escrituras. No a la tradición, no a los comentarios, no a los libros, en base a las Escrituras, al testimonio de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra principal Cristo mismo. El objetivo de esos testimonios, Cristo mismo. En realidad, lo que Jesús dice aquí es: vosotros pensáis en el Mesías como el Hijo de David, y lo es, pero es mucho más que el Hijo de David. Es el Señor de David, es el Señor de todos. Estaba diciéndole a la gente que tenían que revisar sus ideas acerca de lo que quería decir Hijo de David. Hoy en día, mis queridos seguidores, hay también una serie de ideas mal enseñadas, intronizadas en la mente de millones de personas y arraigadas en su cultura, que deben ser revisadas. Pero muchos seres humanos no quieren darse a la tarea de hacer eso, revisar sus ideas que a todas luces, a las luces de la Escritura, están completamente equivocadas. Entonces la gente estaba recibiendo de Cristo que tenían la necesidad de revisar sus ideas acerca de lo que quería decir la expresión Hijo de David, leída en los Salmos. Tenía que abandonar esos sueños fantásticos de poder terrenal y reconocer al Mesías como el Señor de los corazones y de las vidas de los hombres. Jesús les dice que tienen una idea demasiado pequeña de Dios. Siempre ha sido la tendencia humana el hacer a Dios a nuestra imagen, despojándole de su plena majestad, especialmente hoy en esta época del posmodernismo. Que Dios nos ayude, nos ilumine y nos permita ver los tesoros de su revelación con toda claridad y entendimiento. Amén. Espero que el Señor los haya inquietado con estos asuntos y que ustedes se interesen más y más por los asuntos del reino y aprendan a amar las Sagradas Escrituras por cuanto fueron dictadas por el aliento de Dios. No se olviden eso.
Todos los libros que constituyen el canon de la Biblia hablan de Cristo, sea en el Antiguo, sea en el Nuevo. ¿Por qué nosotros los protestantes reformados no admitimos los libros apócrifos? Porque no hablan de Cristo. Podrán ser libros históricos, podrán ser libros ejemplares, podrán ser libros de mucha utilidad cultural, pero no son libros inspirados. ¿Por qué? Porque no hablan del testimonio que los profetas fueron comisionados a dar acerca de la venida del Salvador, y porque no constan con el testimonio de los apóstoles, que fueron los testigos oculares de la vida, de la enseñanza, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude. No duden que los amamos con todo el corazón. Hasta el próximo programa, Dios mediante. Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.